Alejandra, puede iniciar. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, doctora, perfecto. Listo. Y pasa. No, no pasa. Eh, no ha Espéreme, pasado aún. espéreme que no. Eh, ¿Pasa? Ya, ahora sí, doctora. Listo. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy, pues digamos que el tema que voy a tocar es la cirugía de contorno corporal, pero ya dejando a un lado lo que es la parte estética y centrándonos pues en lo que significa para nosotros este tipo de cirugías, porque en realidad pues es una cirugía mayor que a veces no le damos como la importancia que tiene. Entonces, si miramos en el mundo en general, las cirugías estéticas cada vez son más frecuentes, ¿sí? Y nosotros como Colombia, digamos que ha venido en aumento este tipo de cirugías debido a que estamos dentro de los países en donde mayor turismo médico hay. ¿Quién nos gana? México. México sí se encuentra por encima de nosotros, pero nosotros en ciudades como Cali, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, digamos que tenemos una alta prevalencia de turismo médico. Entonces, adicionalmente, nos vemos enfrentados a que el tipo de pacientes que se hacen estas cirugías son pacientes que también vienen de otro tipo de procedimientos como son los de bypass, manga gástricas. Entonces, el hecho de que haya cambiado el tipo de población que llevamos a cirugía debe, digamos que, orientarnos y, digamos que, alertarnos para tomar ciertas conductas a lo largo del perioperatorio. Entonces, ¿por qué esto podría llegar a ser una amenaza? Es que vamos a estar en una situación en donde el paciente va a tener factores procoagulantes porque pues va a haber una inmovilidad prolongada, porque por ejemplo si le hacen una abdominoplastia y hacen plicaturas abdominales, va a haber un aumento de la presión abdominal y digamos que el hecho de que ellos sean llevados a este tipo de procedimientos tiene una respuesta de hipercoagulabilidad porque es una respuesta inflamatoria sistémica, es un trauma quirúrgico que nosotros sabemos al que se va a ver enfrentado, o sea, estamos generando un trauma, solo que sabemos qué es lo que va a pasar. Pero adicionalmente también tenemos el hecho de que se puede presentar sangrados masivos porque el paciente puede terminar en una coagulopatía. Recordemos que en este tipo de cirugías hay un gran intercambio de volumen, entonces ahí empezamos a jugar con lo que son los líquidos lipoinfiltrados, el lipoaspirado y el riesgo de que haya sobrecarga hídrica, eh, que el cirujano normalmente pues no respeta los límites que pues ya están estipulados en la literatura y que pues no solamente se saca grasa, pues también se saca sangre cada vez que ellos aspiran. Entonces, ya hay umbrales que nos dicen, venga, usted no debería pasarse de esto. Y si uno va y mira, por ejemplo, lo que dicen las pólizas, de seguros en este tipo de cirugías nos dicen, nosotros no cubrimos si ustedes hacen, si hay un lipoaspirado mayor a 5 litros, pero Veces ocurre, muchas veces, muchas veces. ustedes están escuchando eco, soy yo sola, creo que ya, Sonó por un momento, pero ya mejoró, doctora Alejandra. gracias. Entonces, muchas veces ocurre que esto se queda en el papel y en la vida real encontramos cirugías con un lipoaspirado 9 litros, 10 litros, que uno dice, uy, hijo de madre, es bastante. También está descrito que cuando el procedimiento dura más de 6 horas, el riesgo de complicaciones se eleva exponencialmente. Y si miramos lo que dicen las pólizas de seguro en este tipo de cirugías, nos dice, usted no se puede pasar de 8 horas, ¿sí? Pero el cirujano pelea con uno porque le dicen a uno, pero ¿qué es que yo me pase media hora? ¿Sí? Lo que pasa es que las repercusiones clínicas legales pues son grandes.
Y si nos volvemos al hecho de que aquí tenemos una gran cantidad de pacientes que vienen de turismo médico, o sea, que se bajan de un avión y que empiezan a negociar con nosotros, venga, pásemela a pesar de que lleva 24 horas de haber llegado de España, ¿sí? Todos esos factores llevan a que sea una cirugía de alto riesgo. Y cuando miramos del peso corporal, los mejores resultados en este tipo de cirugías están con índices de masa corporal que se encuentren por debajo de 30. Las pólizas cubren si se encuentra por debajo de 35. ¿Y qué es lo que nos recomiendan en general en la literatura? Que si están por encima de 33, deberíamos optimizar la pérdida de peso antes de llevarlas al procedimiento. Y entonces nosotros, ¿qué deberíamos pedirle a los cirujanos? Que nos saquen más del 5 al 7% del peso corporal o 5 litros, lo que sea menor, que traten de no demorarse más de 6 horas y tener mucho cuidado con los procedimientos múltiples, ¿sí? Recordemos que la lipoinyección glútea cuenta como uno solo, la liposucción sería otro adicional, la abdominoplastia sería otro que pues cuenta. Entonces ahí ya tenemos 3 procedimientos que estaríamos haciendo de manera rutinaria, o sea, es un combo. Y como les decía, el paciente posbariátrico cada vez nos llega más a este tipo de cirugías, pues son pacientes que lograron perder peso, que tienen exceso de piel, que quieren mejorar ya su apariencia física porque lograron uno de sus objetivos que era perder peso, pero es que también se cambió el tipo de enfermedad. Entonces dejaron de ser obesos, se mejoró la glicemia, pero pasamos a tener problemas de malabsorción. ¿Sí? Tenemos déficit de gran cantidad de vitaminas. Son pacientes que probablemente nos van a llegar anémicos, ¿sí? Y que van a llegarnos con hipoalbuminemia, ¿sí? Entonces, estos pacientes de por sí ya vienen con déficit que favorecen aún más el riesgo de complicaciones como de dehiscencia de heridas, mayor riesgo de hipotermia, mayor riesgo de terminar en requerimientos transfusionales y son tejidos que probablemente tienen una mala calidad tisular. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer con el paciente posbariátrico? El primer año no debería ser llevado a procedimientos estéticos, ¿sí? Porque este primer año es como el periodo en donde el cuerpo se está adaptando a este nuevo cambio, ¿sí? Entonces, si yo llevara al paciente este tipo de cirugías, tendría resultados que no van a ser para nada favorables y la morbilidad aumentaría significativamente. Listo, pase el año. Ahora, ¿qué hago con estos pacientes? Adicionalmente del tiempo, es importantísimo que nosotros garanticemos que la pérdida del peso sea constante, porque estos pacientes suelen tener una recaída, ¿sí? Ellos bajan inicialmente bastante de peso, pero asimismo pasa el tiempo y lo vuelven a subir. Entonces, ¿qué debería garantizarse? Que esta pérdida de peso se mantenga por lo menos 3 a 6 meses posterior al año, ¿sí? ¿Qué es mantener la pérdida de peso? Que el peso no fluctúe más del 10% al peso pues basal que tiene en ese momento. Y como les decía, los mejores resultados van a ser con índices de masa corporal menores a 30. Y también aparece que pues normalmente este tipo de pacientes que quieren tener una mejor apariencia física, pues han buscado otras estrategias para perder peso. Entonces tenemos los GLP-1, ¿sí? ¿Y cuántos no nos ha llegado a consulta el paciente 2 días antes de operarse? ¿Sí? Y nos dicen, no, es que yo me aplico un GLP-1, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Que se suspendiera este tipo de medicamentos 21 días antes y pues siempre que tengamos la disponibilidad, la mejor opción va a ser hacer una ecografía gástrica para evaluar verdaderamente que haya un adecuado vaciamiento gástrico y ante las dudas es mejor prevenir, ¿cierto? Entonces la secuencia de intubación rápida es una buena opción si yo ya conozco que el paciente estaba pues con algún GLP-1.
Y con respecto a la evaluación preoperatoria y laboratorios, ¿qué deberíamos pedirle a este tipo de pacientes? Entonces, por rutina normalmente nos van a llegar con un cuadro hemático, con tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación, digamos que ya están evaluados, que como tal no nos van a predecir el sangrado, pero son exámenes que los cirujanos nos piden de rutina, ¿cierto? Que sí nos importa a nosotros como anestesiólogos la albúmina sérica, la glicemia. De acuerdo a los antecedentes, deberíamos evaluar pues su perfil tiroideo, la glicosilada, la función hepática y renal. Esto sí tiene comorbilidades. Y en general nos recomiendan que a todo paciente que vaya para cirugía de contorno corporal deberíamos hacerle un electrocardiograma sin importar la edad. La radiografía de tórax solo pues si está indicada. Digamos que los cirujanos plásticos la piden mucho, es más para procedimientos en donde van a hacer una mamoplastia, ¿sí? Pero para nosotros como tal no tiene una indicación clara. Asimismo, pues los cirujanos nos van a pedir pruebas de cribado para pues perfil infeccioso como VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y las pacientes que se encuentran en edad fértil siempre debemos descartar que no estén embarazadas. Y entonces, con el turismo médico, ¿cuánto deberíamos esperar? ¿Sí? Entonces, el hecho de que la paciente esté por múltiples horas sentadas favorece pues que haya una éstasis venosa, o sea, hay un estado de hipercoagulabilidad transitorio durante el viaje. Entonces, nosotros idealmente deberíamos esperar de 48 a 72 horas desde que llega la paciente. Pero aquí importa mucho pues también el tiempo que duró el viaje. Esto principalmente para procedimientos, para viajes que hayan durado más de 4 horas. Y cuando uno se va y mira las recomendaciones de la aeronáutica civil, ellos nos recomiendan esperar 5 días si son viajes transatlánticos y también nos hablan que es importantísimo por el hecho del jet lag. ¿Sí? El cuerpo necesita acostumbrarse a esta nueva zona horaria para tener menor estrés quirúrgico y nos dice, espérese 5 días. Entonces, adicionalmente, pues nosotros podríamos recomendarle al paciente que durante el viaje, pues use medias de compresión, siempre fomentarles que caminen en el avión. Si van en carro, pues uno les puede decir, hagan pausas cada 2, 3 horas, caminen por un periodo de tiempo corto y además hidrátense adecuadamente, porque pues con esto vamos a disminuir el riesgo protromboético. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar el riesgo de trombosis en este tipo de pacientes? Han salido múltiples escalas, han reevaluado hasta la misma escala de Caprini, pero hasta el momento la que gana es la evaluación de Caprini del 2005, en donde de acuerdo pues al puntaje nos recomienda si es necesaria juntar medidas mecánicas con medidas farmacológicas. Entonces tenemos de 0 a 2 puntos en donde es suficiente con la deambulación temprana y la profilaxis neumática. Y de 3 a 6 puntos nos dice que ya deberíamos considerar el uso de parina más los dos métodos anteriormente mencionados. Con respecto a los 7 puntos, se aplica más para otro tipo de cirugías que no son electivas, porque si tenemos pacientes que tengan un Caprini por encima de 7 puntos, lo que deberíamos hacer nosotros es evaluar cuáles puntos del Caprini yo puedo mejorar, porque pues el riesgo trombótico aumenta significativamente. Pero entonces, recién salido, Panucci precisamente vuelve a reevaluar qué escala deberíamos usar y qué deberíamos tener en cuenta. Y ellos nos dicen, siga teniendo en cuenta la escala del 2005, pero siempre que usted tenga un factor de riesgo que pueda modificar, modifíquelo. Ejemplo, paciente que fuma, pues que suspenda el cigarrillo un mes antes.
Paciente que esté con anticonceptivos orales, suspéndale los anticonceptivos. Si es un paciente que tiene obesidad, tome medidas que ayuden a reducir el peso. Y en este último artículo, a pesar de que nos dice que nos guiemos por el Caprini del 2005 para definir las conductas, también nos dice que no deberíamos administrar de manera rutinaria enoxaparina a todos los pacientes. Solo lo recomienda para caprinis por encima de 7. El resto de puntajes, o sea, del 1 al 6, nos dice que es decisión del grupo quirúrgico si se hace. Y adicionalmente enfatiza en el uso de medidas como la deambulación temprana, las medidas antiembólicas y la compresión neumática intermitente, incluso en recuperación. ¿Sí? Según esto, también así se va a disminuir el sangrados que se podrían haber evitado sin aumentar el riesgo trombótico. Y entonces, si nos damos cuenta, muchas veces uno de nuestros inconvenientes es que los pacientes nos llegan muy encima y ya nosotros como anestesiólogos tomar una conducta es muy difícil, ¿cierto? Entonces, sería muy bueno que nosotros pudiéramos optimizar antes de. Por eso hace poco salió esta, digamos que esta plataforma que tiene por ahora una versión beta, o sea, está gratis, están como tratando de crecer con el fin de hacer como una evaluación preoperatoria que busca conectar al paciente, al cirujano y al anestesiólogo para tratar de intervenir desde muy temprano. Entonces, guiar en qué momento comprar los tiquetes, la suspensión de medicamentos homeopáticos, el uso de medidas antiembólicas. Entonces, no sé si ustedes me confirman si La excelencia quirúrgica no es casualidad, es anticipación. Soy Pauline, tu plataforma de inteligencia artificial perioperatoria. A través de una preconsulta inteligente, perfilamos al paciente desde la comodidad de su hogar, analizando su historial antes de su llegada. Esto permite que tú y tu anestesiólogo dejen de encontrarse con sorpresas. La plataforma Pauline procesa datos en tiempo real, ofreciendo alertas precisas para una atención personalizada. Garantizamos una preparación prequirúrgica impecable. Identificamos riesgos ocultos asegurando que el paciente esté en las condiciones fisiológicas ideales. Rompemos fronteras impulsando tu turismo médico. Preparamos a tus pacientes internacionales con la misma rigurosidad, sin importar en qué país se encuentren. Los acompañamos 24/7. Aclaramos sus dudas en tiempo real, transformando el miedo y la ansiedad en total confianza. El resultado, erradicamos cancelaciones de última hora, disminuimos drásticamente las complicaciones y blindamos tu prestigio. Bienvenidos al futuro de la cirugía. Entonces les comparto aquí los QRs para que la prueben, para que tratemos pues de trabajar de la mano con el cirujano, porque pues si estamos en cirugías selectivas, no deberíamos tener que cancelar, sino más bien optimizar a tiempo, ¿cierto? Y entonces cuando ya pensamos en qué tipo de anestesia dar, es muy debatido en si es mejor opción darles anestesia regional o darles anestesia general, pero es que cada una tiene una indicación, digamos que muy clara. La anestesia regional ha sido una excelente opción porque se ha demostrado que genera una menor pérdida hemática, que hay menor riesgo de TEP y de TBP porque disminuye la vasodilatación selectiva y hay menor éstasis venosa, adicionalmente de que se asocia con menor riesgo de náuseas y vómito posoperatorio y de acuerdo a lo que yo utilice como coadyuvantes para la anestesia regional, pues también se va a asociar a menor dolor posoperatorio. Pero ¿cuál va a ser nuestra limitante? Muchas veces el tiempo quirúrgico y las posiciones en las que va a estar nuestro paciente. Entonces, a veces para que el paciente tolere la posición en la que está, pues este tipo de anestesia va a tener que ir acompañada de una sedación. Y la anestesia general
sí va a generar, digamos que va a ser, la parte hemodinámica va a fluctuar mucho de acuerdo al tipo de anestesia general que yo le dé, de las dosis que yo utilice, se asocia con mayor riesgo de náuseas y vómito posoperatorio, va a requerir que yo sea más estricta en la profilaxis mecánica para tromboembolismo y requiere un acompañamiento mayor para la parte analgésica. Es muy útil, por ejemplo, cuando son esos combos en donde van a ser múltiples áreas, en donde van a ser plicaturas abdominales, pues va a ser nuestra mejor opción. Y cuando hablamos de qué tipo de anestesia general, pues aquí gana la anestesia total endovenosa porque se asocia con mayor riesgo de náuseas y vómito posoperatorio. El despertar de este tipo de pacientes va a ser mucho más agradable, mucho más fisiológico. Y si yo estoy monitorizando de manera adecuada, pues yo voy a tener un despertar que también va a ser mucho más predecible. Y también, pues este tipo de anestesia se asocia con mayor estabilidad hemodinámica que al utilizar halogenados, además de que se ha encontrado que puede tener un efecto inmunomodulador al disminuir la respuesta inflamatoria sistémica y el estrés oxidativo perioperatorio. Y entonces, otro de los problemas que nosotros tenemos es que estos pacientes en realidad van a estar casi que en el diamante de la muerte, ¿sí? Ya no hablamos del triángulo, sino hablamos del diamante, porque tenemos un paciente que va a estar en hipotermia si no lo manejamos adecuadamente por el gran recambio de fluidos que tiene, porque los líquidos con los que los infiltran, si no los manejan adecuadamente, si los ponen fríos, pues ahí ya estamos favoreciendo, el cuerpo va a estar expuesto casi que totalmente, la temperatura de la sala quirúrgica y los tiempos prolongados de cirugía. Vamos a tener que todo esto también va a favorecer a que el paciente entre en un estado acidótico, que si nosotros llegáramos a transfundirlos, pues puedo tener toxicidad por citrato. Probablemente estas pacientes nos lleguen con déficit de calcio, entonces, la hipocalcemia también nos está favoreciendo este estado coagulopático y precisamente nosotros en la clínica Alpinar nos hemos dado cuenta que el hecho de poder reponer calcio ha disminuido sustancialmente las transfusiones sanguíneas y pues es un estudio que estamos ahorita realizando que ha llevado a que tengamos muchísimos mejores resultados. Entonces, el control de la temperatura es algo que debemos sí o sí tener en cuenta, que se ha demostrado que nos ayuda. El precalentamiento es una de las estrategias que más nos sirve en este tipo de pacientes. Entonces, este paciente debe llegar con tiempo para que yo les pueda poner una manta térmica y cuando entre a salas ya esté caliente. Si nosotros pensamos, estos pacientes llegan, las paran, las bañan con clorexidina que está fría y ellas ya están temblando antes de quedarse dormidas, ¿sí? Posteriormente, el uso de mantas de aire forzado, pues también nos ayuda a mantener la temperatura, el usar, pues, garantizar que así el cirujano tenga mucho calor, yo no maneje temperaturas en la sala menores a 21 grados. El hecho de tener calentador de fluidos también se asocia, porque pues si yo caliento mis líquidos, digamos que antes de ponérselos, pero yo los estoy pasando a 100 cc por hora, probablemente a la mitad de la bolsa ya los líquidos no están calientes. Entonces, por eso es el calentador de fluidos la opción para que esos líquidos administrados se mantengan. Y deberíamos usar de manera rutinaria un termómetro para garantizar que pues haya normotermia. Y entonces empezamos a hablar de las estrategias que nos ayudan a disminuir el riesgo de que el paciente termine en transfusión y aparece la hemodilución normovolémica. Entonces, ¿por qué esto se supone que sirve? Se supone que yo llego, le saco sangre al paciente antes de que empiece la liposucción y esta bolsa de sangre que yo saco la guardo. Si tiene menos sangre, sacan menos sangre cuando estén aspirando la grasa.
y cuando terminan de aspirar, le administro nuevamente o le reinfundo nuevamente la sangre. Entonces, se supone que esto ayuda a disminuir las pérdidas sanguíneas en este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que dice la literatura o qué rango deberíamos nosotros tener para realizar la hemodilución normovolémica? Entonces tenemos valores entre 12 y 13 de hemoglobina. Si tenemos por debajo de 12 es un paciente pues que no deberíamos llevar a cirugía todavía, y por encima de 13 digamos que no es mandatorio que le realicemos este tipo de manejo. Y aparece el protocolo para el manejo de la sangre. Entonces, recordemos que los cirujanos van a infiltrar con epinefrina. Esto va a favorecer la vasoconstricción capilar, que también nos va a ayudar a disminuir el sangrado. El hecho de que nosotros tengamos un adecuado control de la temperatura también nos va a disminuir el sangrado. Y entonces aquí también aparece que nosotros deberíamos tener en cuenta estos tres pilares: el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Y entonces nos dice que deberíamos optimizar adecuadamente a nuestro paciente. Y aquí entonces uno empieza a cuestionarse si la hemodilución debería hacerse, ¿no? Porque si se supone que yo estoy ante una cirugía electiva y se supone que yo estoy optimizando y llevando al paciente en mi mejor condición, entonces lo ideal que sería que pues mi paciente entrara con valores de hemoglobina por encima de 13, ¿sí? Entonces, que yo tenga que diferir por 2 semanas, por 3 semanas el procedimiento, si fuéramos estrictos con este manejo, pues deberíamos esperar y darle manejo con hierro intravenoso, con eritropoyetina, y adicionalmente recordar que no todas las anemias son ferropénicas, ¿no? A veces anemia, pongámosle hierro, ¿sí? Hay que analizar pues todo el perfil para ver si verdaderamente se beneficia, porque esa es una de las causas que llevan a que yo les ponga hierro y no mejoren, porque probablemente el déficit no es como tal, eh, o no se beneficia como tal del hierro. En el intraoperatorio también pues tenemos estrategias como el uso de ácido tranexámico, y nos hablan de la anestesia hipotensiva, pero la anestesia hipotensiva nos dice que no deberíamos tener medias por debajo de 60, porque es que recordemos que esto es una cirugía grande en donde tenemos posiciones donde pues digamos que no son nada fisiológicas, y tenemos que garantizar que haya una adecuada perfusión cerebral. Entonces, ser tan laxos con la atención puede favorecer a complicaciones neurológicas, hemodinámicas, infartos, que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y en la parte del postoperatorio, ¿qué nos dice? Que no deberíamos estar transfundiendo, porque sí, que deberíamos ser un poco más restrictivos y transfundir solo si la hemoglobina está por debajo de 7 y el paciente, o si el paciente está sintomático. También está descrito el uso del Cell Saver, pero debemos tener pues ciertos filtros para poder realizar un aspirado pues de todo ese contenido rico en grasa. ¿Y cómo deberíamos manejar los líquidos en estos pacientes? Entonces, siempre nos han dicho, debemos ser restrictivos, porque es que para poder ellos realizar esta liposucción, lo que normalmente hacen es que infiltran gran cantidades de volúmenes. Esto que ellos infiltran normalmente solo cuando aspiran sacan el 30%, o sea, el 70% de lo que ellos están infiltrando va a quedarse en el organismo y va a requerir ser redistribuido en el cuerpo. Por eso es que nos dicen que en lipos que sean de menos de 4 litros, nosotros deberíamos manejar líquidos de mantenimiento. De todos modos, ¿qué sería lo ideal? Que yo hablara con mi cirujano, que fuera una buena conversación y yo les dijera, bueno, ¿cuánto vamos a sacar? ¿Cuánto tienen previsto? ¿Sí? Y de esa manera yo me organizo y defino cómo voy a hacer el manejo de líquidos, ¿sí? Pero muchas veces ellos aspiran, 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 y es a lo largo del camino que deciden cuánto es que le van a sacar. Cuando tenemos lipos por encima de 4 litros, entonces nos dicen que a estos líquidos de mantenimiento
les debemos adicionar 0,25 mililitros por cada mililitro aspirado que se encuentre por encima de 4 litros. Y recordar, pues, que las técnicas secas ya no son recomendadas. Lo mejor es que el cirujano tenga técnicas húmedas, súper húmedas, pues para disminuir el riesgo de sangrado. Con respecto al manejo del dolor, entonces aquí nos hablan que lo ideal que sería que tuviéramos una analgesia libre de opioides o en eh, donde los opioides sean en dosis bajas, ¿sí? Recordemos que los opioides nos pueden aumentar el riesgo de ilio paralítico, exacerbar las náuseas y en pacientes que tienen SADOS, que por ejemplo en los postbariátricos es altamente frecuente, pues hay mayor riesgo de complicaciones pulmonares y de depresión respiratoria. Entonces, una de las opciones que está descrita es el bloqueo TAP y el mismo hecho de que el cirujano infiltre localmente pues la pared. Esto acompañado de coadyuvantes como los AINES, el paracetamol, y nos hablan de neuromoduladores porque si nos damos cuenta, ellos están disecando y están, digamos que trabajando muy cerca de gran cantidad de nervios, ¿sí? Entonces, el dolor neuropático es altamente frecuente y si uno va y le pregunta al paciente en el posoperatorio, también ellos dicen, me arde, ¿sí? Eh, entonces, el uso de gabapentina también puede ser una opción y nos dice que el hecho de usar desmedetomidina va a reducir la necesidad de opioides de rescate. Y cuando hablamos del manejo como tal, digamos que en el posoperatorio, en una recuperación temprana, nos dice que la mejor opción va a ser la PCA. ¿Y a qué le tenemos más miedo y que gracias a Dios pasa muy pocas veces? Es a la embolia grasa, ¿sí? Entonces, nosotros siempre deberíamos tratar de protegernos de este evento porque si pasa, pues es una catástrofe de verdad, de verdad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque pues el cirujano no usa, por ejemplo, lo ideal que sería que el cirujano usara un ecógrafo y viera en dónde está infiltrando la grasa en el momento en que está haciendo la lipoinyección glútea. Pero cuando el cirujano lo hace, pues sin tener el ecógrafo, va a generar un trauma mecánico y si inyecta dentro del músculo, va a romper vasos venosos y esta grasa que está inyectando va a llegar a la circulación y nos va a causar pues la tromboembolia grasa. Nosotros, ¿cómo podemos protegerlos? Lo ideal, que el cirujano use el ecógrafo, esa es la mejor medida, ¿cierto? Pero hay ciertas conductas que nos van a ayudar a disminuir que esta situación se presente. Lo primero, el paciente en este punto no debería estar hipovolémico. El hecho de que el paciente esté hipovolémico favorece que haya un gradiente de presión y que la grasa entre mucho más fácil hacia las venas. El control hemodinámico. Si yo estaba jugando a tener metas de tensión arterial bajitas, en este momento no me sirvo. Yo debo tener una tensión arterial adecuada con el fin de resistirme a que esta grasa entre por los vasos. Y adicionalmente la vigilancia y la detección temprana. Entonces, una monitorización continua del CO2 expirado nos va a llevar a que nosotros detectemos de manera temprana esos microembolismos o macroembolismos grasos que pueden terminar en un colapso sistémico severo. Y entonces las guías ERA nosotros las podemos aplicar acá. Este tipo de paciente, siendo una cirugía electiva, yo debería optimizarlo nutricionalmente antes de que llegue al procedimiento. También pues favorecer cambios en el estilo de vida para pues que sus resultados en el posoperatorio sean mucho mejores. Siempre favorecer la movilización temprana. Entonces, apenas pueda el paciente, debería empezar a caminar, ¿sí? El manejo multimodal del dolor, usar múltiples medicamentos de distintos grupos
farmacológicos, aprovecharnos de la anestesia local, pues que nos va a dar una duración un poco más prolongada y siempre tratar de prevenir las náuseas y el vómito posoperatorio, tanto con medicamentos como con conductas que nos protegen, como es disminuir el uso de opioides. Y entonces, si miráramos un protocolo integral o una ruta que nosotros nos podría ayudar a guiar nuestro manejo, recordar que deberíamos optimizar a nuestro paciente de manera temprana en la fase preoperatoria. Si estamos hablando de pacientes que fueron llevados a cirugías de pérdida de peso previamente, pues identificar este fenotipo, mirar qué tan optimizado está, qué tan estable está de su patología, evaluar siempre si hay administración de GLP-1 y si quiero ser generoso con el GLP-1, por lo menos esperar una semana y aplicar sí o sí la escala de Caprin, ¿cierto? En general, pues la recomendación va a ser que considere la administración de enoxaparina por encima de 3 puntos. En la fase intraoperatoria, pues ya es decisión de cada anestesiólogo y pues en consenso con su cirujano si se beneficia de la anestesia regional o de anestesia general. General recomendando Nostiva. Estar pendientes pues de esta anestesia tumescente que va a administrar el cirujano, a realizar un adecuado monitoreo durante el intraoperatorio, ser muy estrictos con el manejo de líquidos, tratar de ser restrictivos, pero sin quedarnos cortos, vigilar adecuadamente esos signos que nos podrían orientar a que estemos ante una embolia grasa. Y en la fase del posoperatorio, pues una analgesia multimodal con una deambulación temprana. Entonces, recordemos que aquí no es solamente que las pacientes se vean lindas, que tengan una cintura estrecha, sino que garanticemos que las pacientes, a pesar de todo lo que está sucediendo, porque si pensamos, esto es un trauma y esto es una quemadura, o sea, es una cirugía mayor, eh, logren poder disfrutar en el posoperatorio de su resultado. Muchas gracias y si por casualidad no pudieron escanear en la página, en la diapositiva anterior a Pauline, aquí les comparto nuevamente el link. Ok, muchísimas gracias, doctora. No sé si dentro de los asistentes tenemos alguna pregunta, comentario que deseen realizar. Pueden con mucho gusto habilitar el micrófono y pueden realizar o en el chat pueden dejar la pregunta y con mucho gusto la doctora responde. Bueno, parece que no tenemos comentarios ni preguntas. Doctora María Alejandra, muchísimas. Ah, bueno, mentiras, tenemos una. ¿Cuál es la dosis de lidocaína y epinefrona? Doctora María Alejandra. Hola, ¿Aló? doctora. Hola, Ya. doctora. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la dosis de lidocaína y epinefrina con las que infiltran? Bueno, recordemos que en la anestesia tumescente podemos llegar a tener dosis de lidocaína o sea, está escrito de 35 hasta 50 miligramos por kilo, ¿sí? Eh, la verdad es que los cirujanos cada vez pues usan dosis más bajas, pero en la anestesia tumescente se hablan de dosis mucho mayores sin el riesgo de toxicidad. Y nos hablan de adrenalina en general de media ampolla por cada 500 mililitros y como se supone que los cirujanos no van a hacer lipos de más de 5 litros,
pues se supone que hasta ese punto, y hasta hablan de 4 litros en la mayoría, que debería ser esta dosis pues para las 4 primeras bolsas. Doctora, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina del uso de bombas elastoméricas para dolor POP? La verdad, pues en lo que yo he visto, les va muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que anteriormente, o sea, como que hubo un periodo en desuso y pues falta es más como estudios que muestren lo buenas que pueden ser, ¿no? Porque no es solamente que el paciente tenga un adecuado control del dolor en el posoperatorio, sino que los primeros días que están en su casa, que empiezan pues con todas esas terapias, con todos esos masajes, pues no sean tan duros para ellos, ¿sí? Entonces, las bombas del dolor son una excelente opción para este tipo de pacientes y recordemos que si nosotros tenemos un adecuado control del dolor, también vamos a tener una menor respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si yo bloqueo desde el inicio toda esa respuesta del dolor, pues les va a ir mucho mejor a nuestros pacientes y su recuperación probablemente sea mucho más rápida. Tenemos otra. En la lipólisis tumescente realizan mezclas de una ampolla de adrenalina más media ampolla de bicarbonato por cada 1000 cc de SSN. ¿Qué opinas sobre esa preparación para aspirados de más de 4 litros? Bueno, lo que pasa es que eso, si uno va y mira lo que ocurre en la literatura, esa mezcla ya no es lo que recomiendan porque es que anteriormente se hablaba que uno debía utilizar solución salina y el bicarbonato se utilizaba era para regular el pH de esta solución, ¿sí? Ya lo que está escrito es que es mucho mejor que yo utilice lactato de Ringer y que no administre el bicarbonato en nuestras mezclas y de esa manera pues consigo mejores efectos. Ok, por el momento no tenemos más preguntas. De todo, entonces, muchísimas gracias a todos los doctores que se conectaron, que estuvieron en esta jornada académica. En los próximos días estarán recibiendo su certificado de participación. También a la doctora María Alejandra Ardila, muchísimas gracias por su colaboración. Acá tenemos que excelente charla. Entonces, muchas gracias por su apoyo y pues aquí desde la Sociedad Santandereana esperamos que nos puedan volver a acompañar en otras próximas actividades académicas. Y en los próximos días estará cargado en nuestro canal de YouTube este webinar para pues los que, como en un inicio les comentaba, los que deseen de pronto volver a ver esta actividad. Muchísimas gracias. Doctora María Alejandra, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. Que tengan una excelente noche.